Buenos días o buenas noches. Prepárate para una nueva historia de terror. Busca tu lugar favorito porque ya empezamos. Esta historia lleva por título La curva del diablo y empieza de esta manera. Soy de Acapulco. Trabajo de taxista y formo parte del sindicato. Yo trabajo exclusivamente en el aeropuerto. Me costó varios años poder entrar ahí. Para poder entrar ahí te tienes que llevar bien con todos los de arriba. Aparte de que hay que pagar una buena cuota. El monto promedio a pagar por un viaje desde el aeropuerto, por lo menos aquí en Acapulco, es de entre 300 y 500 pesos. Así como entre los doctores y personal de guardias nocturnos en los hospitales, se habla sobre fantasmas y otros tipos de fenómenos paranormales. Entre los taxistas de aquí de Acapulco, se habla de la curva del diablo. Está ubicada sobre la calzada Pie de la Cuesta, en la zona poniente de la ciudad. El motivo por el cual se le conoce como la curva del diablo es de hecho porque se dice que el rey del infierno se hace presente en ese tramo de la carretera. Y ese mito no solo es popular entre nosotros los taxistas, sino que también es un tema de conversación para los traileros. Pero antes de hablar de lo que ocurrió en la carretera, me gustaría platicar de 3 experiencias paranormales que me platicaron. 2 fueron de los clientes y una fue de un compañero. Las 3 ocurrieron antes de lo que se llama la curva del diablo. La primera ocurrió en la clínica número 8 del IMSS. Jamás se me olvida, porque aparte de que fue la primera ocasión en que escuché de primera mano una experiencia de semejante naturaleza, a esa misma clínica yo llevé a mi madre en una ocasión que se me puso muy mala. Su estado era tal que no podía caminar y, por lo tanto, yo necesitaba meterla en silla de ruedas. Entonces entré a la clínica a buscar, pero me dijeron que las 2 sillas que ellos tenían disponibles estaban ocupadas, que debido a la hora las que estaban guardadas ya no se podían sacar. Entonces me dijeron que lo único que podía hacer era ir al área de emergencias a ver si allí estaba una disponible. Cuando fui a buscar, sí la encontré, pero solo tenía una rueda. Debido a la ineptitud de los servicios médicos de esa clínica, tuve que cargar a mi madre hasta el interior del hospital para que pudieran atenderla. Poco tiempo después fue que inicié como taxista, por lo tanto, evidentemente aún no estaba en el aeropuerto. Uno de mis primeros clientes era un señor ya algo grande, no al grado de ser un anciano, pero se le notaba algunos achaques en la vida, solo por eso me pidió mi número. En una ocasión me llamó durante la tarde. Había sufrido un accidente en su casa y necesitaba ir al hospital. Me apuré para llegar pronto a su casa. La puerta de enfrente estaba cerrada. Le grité para saber que estuviera bien. Respondió y me dijo que la puerta del patio estaba abierta, que de favor intentara cruzar por el pasillo y que si no podía me daba permiso de romper la puerta, que lo único importante era que lo llevara al hospital. Me las arreglé para cruzar la puerta del pasillo. No fue fácil, pero el señor tenía una reja de casi 3 metros de alto. Además, la tenía bien cerrada, con un candado enorme. Aún así, pude cruzar y llegué al patio. Entré a la casa por la puerta trasera. El cliente estaba tirado en el piso, en una posición que a simple vista se podía saber que era muy dolorosa. Lo ayudé a levantarse y lo llevé al hospital. El lugar más cercano era precisamente la clínica 9 del IMSS. En lo que llegábamos, para que el señor se distrajera un poco del dolor que estaba sintiendo, le conté la experiencia que ya les platiqué a ustedes. También le aclaré que iba a cargarlo si llegara a ser necesario. Afortunadamente, en esa ocasión sí había sillas de ruedas disponibles. Entré con el cliente, no solo para empujar su silla, sino también para llenar la hoja de ingreso. Le dieron un lugar y el doctor me dijo que podía regresar por él al día siguiente, a las 8 de la noche. El cliente me contestó
que no era necesario que yo volviera por él, que ya con la ayuda brindada era mucho y no quería molestarme más. Yo le insistí en que iba a ir por él al día siguiente. Eso hice. Ya estaba llevando al cliente de vuelta a su casa cuando me platicó que le había pasado algo muy extraño en el hospital. Todo comenzó con que a él le debían cambiar el suero a las 3 de la mañana. La enfermera de turno, que era una muchacha de menos de 20 años, era la encargada de realizar el cambio de suero porque el doctor le especificó que ella tenía que hacerlo. El doctor le recalcó a esa enfermera que si no lo hacía la despediría. Al parecer ya las quejas de su desempeño eran recurrentes. Llegó la hora y la enfermera no fue a cambiar el suero. El cliente no sabía si la enfermera estaba dormida o si se encontraba en el baño. A él no le interesaba. Lo único importante para él era que le cambiaran el suero, porque era lo que le quitaba el dolor. A las 3:20 llegó otra enfermera, un poco más grande de edad, cabello de otro estilo, también otro color. Además, esa enfermera era más bajita que la primera. Inclusive el cliente me mencionó que la vibra de esa enfermera emanaba mucha confianza. Se sintió atendido por un miembro de su familia. Ella fue excesivamente amable. Le preguntó cómo se sentía. Le cambió el suero sin causarle ninguna molestia. Ya por último, antes de irse, la enfermera le acercó un vaso con agua y se despidió diciéndole que si necesitaba cualquier otra cosa, sin importar de qué se tratara, que nada más la llamara y que ella iría a ayudarlo. En la mañana, cuando el doctor fue a verlo, mi cliente le comentó que había tenido problemas con la enfermera durante la noche, pero que por suerte otra enfermera la ayudó y le contó todo tal cual yo ya se los dije. Cuando el doctor le preguntó sobre cuál era la enfermera de la cual recibió ayuda, mi cliente describió la apariencia física de la enfermera. Entonces el doctor, un poco incómodo, le contó que la enfermera que lo atendió tenía más de 20 años muerta. Esa fue una de las experiencias que me contó un cliente. La otra me ocurrió 3 años después. Yo estaba llevando a un estudiante al CETMAR número 18, que viene siendo el equivalente a una preparatoria. Estábamos yendo hacia el plantel en el que estudiaba aquel joven muchacho, que está sobre la carretera federal Acapulco, Zihuatanejo, a la altura de la colonia Jardín. En el trayecto, el muchacho me empezó a hacer plática. Uno de sus maestros le había encargado hacer una serie de preguntas a un trabajador que no fuera de su familia, y decidió hacerme la pregunta a mí. Eso, aunque pueda parecer ridículo, me hizo sentir bien. La mayoría de esas preguntas no eran más que simples banalidades, pero la última era si yo conocía a alguna persona que hubiera tenido un encuentro paranormal. Me lo pensé un momento, pero decidí que sí le diría. Decidí que le contaría lo que me había dicho anteriormente el cliente al que llevé hasta el hospital número 9 del IMSS. El muchacho me preguntó si yo creía en esas cosas. Lo que le dije fue que yo creía que muchas veces nuestro cerebro nos hacía malas jugadas. Yo no era un experto en el tema en aquel entonces, y tampoco soy un experto ahora, pero siempre me gustó leer. Por eso pude estructurar la respuesta que le di al muchacho. Entonces el estudiante me dijo que él sí creía en fantasmas, porque en su plantel educativo se aparecía uno. El muchacho se dio cuenta, debido a la expresión de mi cara, que yo no creía en lo que estaba diciendo. Entonces él me retó a caminar por fuera de la barra de la escuela. Dijo que si lo hacía podría sentir la energía tan fuerte que emanaba ese lugar. El estudiante también me contó que dentro de algunos salones podía escucharse risas, solo para que después un niño apareciera de la nada y se alejara corriendo a toda velocidad. Para ser completamente honesto con ustedes, al principio no lo creí ni la mitad de lo que le escuché decir, pero tras pensarlo unos momentos, llegué a la conclusión que sí podía ser cierto lo que aquel estudiante me había contado. Un año después,
fue el incidente del compañero taxista. Les cuento. Él andaba en el centro de la ciudad, en la zona donde las personas andan de fiesta. Era de madrugada. Entonces, en uno de los establecimientos salió una mujer con pintas europeas. La mujer, que era joven, no salió acompañada. Miraba hacia todos lados, y en cuanto vio el taxi de mi compañero, le hizo la seña. Él fue hasta donde estaba ella para que se subiera al taxi. El compañero le preguntó si iba a esperar a alguien más, pero la mujer le dijo que no, que por favor pusiera el taxi en marcha. La mujer se veía confundida, desorientada, estaba pálida, pero no parecía ser su tonalidad natural de piel. Más bien parecía que acababa de sufrir el susto de su vida. Luego de avanzar varias cuadras en línea recta, mi compañero le preguntó a dónde quería que la llevara, pero la mujer ya no le respondió. Él volvió a preguntarle, pero solo hubo silencio. Él la miró por el retrovisor y se dio cuenta que la mujer estaba acostada y con los ojos cerrados. Al parecer se había quedado dormida. Mi compañero no sabía qué más podía hacer. La movió para intentar despertarla, pero nada funcionó. Él condujo hacia el hospital. Cerca de llegar vio una banca. Se detuvo, cargó a la mujer y la recostó sobre la banca. Mi compañero no quería que fueran a pensar que él es el responsable de haberle dado algo a la mujer para dejarla inconsciente y aprovecharse de ella. Por eso la dejó ahí, para evitarse problemas. Pero justo cuando la estaba acomodando en la banca, se dio cuenta de que la mujer tenía una herida muy grave en el cuello. Parecía una mordida. Aún estaba sangrando. Ahí mi compañero se preocupó. Acercó su mano a la boca y nariz de la mujer y se dio cuenta que no estaba respirando. Le intentó tomar el pulso y tampoco sintió nada. La mujer estaba muerta. Mi compañero volteó hacia todos lados para asegurarse que nadie lo estuviera mirando y luego se alejó de ahí a toda velocidad. Alguien o algo había mordido brutalmente a esa mujer dentro de ese establecimiento, pero nunca se sabrá qué fue lo que ocurrió en realidad. Ahora sí les voy a contar lo de la curva del diablo. La primera persona que a mí me platicó que era 100% cierto que el diablo se aparecía ahí fue un amigo trailero. Hugo se llamaba. Él murió hace 2 años en un brutal accidente en carretera. Ocurrió mientras viajaba a Guanajuato. Recuerdo muy bien ese día que nosotros tuvimos esa conversación. Yo aún no estaba asignado al aeropuerto. Nos reunimos en un bar. Yo andaba en mis 20s y Hugo ya tenía un poco más de 40. Estábamos platicando sobre que él, antes de ser trailero, fue taxista por 9 años y que dejó los taxis luego de que se le apareciera el diablo. A mí me dijo intrigado y le dije que por favor me contara la historia. Aceptó, pero me hizo invitarle otra cerveza. Lo que él me dijo fue que una mujer le hizo la parada en esa curva. Cosa rara, pero se detuvo porque al tomar el viaje en la carretera, la cuota sería más alta. Antes de salir de la carretera, esa mujer comenzó a transformarse. Hugo, del susto, casi se sale de la carretera. Tuvo que frenar de golpe para no voltearse. Con miedo, miró por el retrovisor y la mujer ya no estaba. Su historia, sobre todo la forma en la que me contó, fueron muy convincentes. Además, yo no tenía ningún motivo para dudar de Hugo. Él no ganaba nada inventándome algo como eso. Tras años, antes de que mi amigo muriera, yo estuve a punto de morir en la carretera, precisamente en la curva del diablo. Pero déjenme les cuento desde el principio cómo ocurrió todo. Ese día, como a las 9 de la mañana, yo estaba desayunando en un puesto de mariscos. Allí estaba cerca la playa. De hecho, como mi taxi estaba como a 20 metros del puesto de mariscos, vi que unas personas que traían equipo fotográfico y esas cosas estaban paradas al lado del taxi.
Tuve que decirles que yo era taxista, que podía moverlos pero con la tarifa del aeropuerto. Estuvieron de acuerdo, porque en ese momento no había ningún taxi cerca y ellos tenían prisa de llegar a su hotel para empacar todo y de ahí irse al aeropuerto porque su vuelo salía a las 2 de la tarde. Y aunque pudiera parecer que era temprano, de donde estábamos en la playa, el hotel quedaba a 1 hora y del hotel al aeropuerto era otra hora. Entonces, ya sumando el tiempo en lo que terminaban de alistar las maletas, llegaríamos al aeropuerto prácticamente al mediodía. Me apuré a terminar mi cóctel y luego volví a los clientes. En efecto, llegamos al aeropuerto faltando 20 minutos para las 12. Ellos, debido a que llevaban equipo frágil, el equipo de fotografía, tenían que hacer un proceso diferente con sus maletas. Algo así me explicaron, no les entendí muy bien. El punto es que muy apenas alcanzarían a subir al avión. El resto del día estuvo bien. Hice un último viaje y luego, para volver a mi casa, ya sin dar servicios, tuve que pasar por ese tramo de la carretera. Era ya de noche. De pronto, un auto rojo que iba delante de mí, a mi izquierda, derrapó y se impactó con el auto que estaba enfrente de mí. En mi mismo carril, un auto blanco. Yo tuve que frenar de golpe. El auto rojo, al mismo tiempo que impactó con el auto blanco, lo empujó hacia la derecha, donde justo iba un tráiler pasando. El auto blanco solo golpeó contra las llantas del tráiler, pero fue suficiente para que ese auto volteara y empezara a girar sobre la carretera. Todo eso ocurrió en cuestión de segundos. Inmediatamente después, una camioneta me golpeó por detrás, porque yo había frenado de golpe y a la camioneta no le dio tiempo de detenerse antes de impactarme. Mi taxi también quedó entre el auto rojo y la camioneta. Después del golpe ya no supe qué pasó, pero sí podía escuchar que los autos de atrás frenaban y chocaban unos con otros. Por más increíble que parezca, no hubo ningún muerto. La peor parte se llevaron las 3 personas que iban en el auto blanco que se volteó, pero por fortuna llevaban su cinturón de seguridad bien puesto. Solo se golpearon fuerte, pero todo bien. Todo el caos que se ocasionó tardó horas y horas. En cuanto llegó el tránsito y protección civil, yo me apuré a dar mi versión de los hechos, identificar mi auto y dar toda la información necesaria para liberarme de toda responsabilidad. Los de la protección civil me ayudaron a ponerme en contacto con un amigo que también era taxista. Yo le dije dónde estaba y fue junto con su hijo mayor, mi amigo en el taxi y su hijo en su auto particular. Cuando llegaron, que ya eran como las 2 de la madrugada, les platiqué cómo estuvo todo el desbarajuste. La ambulancia ya me había revisado, no ocupaba ir al hospital. Yo podía irme. Mi amigo me dejó su taxi y él se fue con su hijo en el auto particular. Apenas me estaba subiendo al taxi de mi amigo cuando una mujer se me acercó. Me dijo que su auto estaba fuera de uso debido al choque, que si le podía hacer un favor de llevarla a su casa. Acepté. Era una mujer delgada, de cabello largo color azabache. No quiso sentarse en el lugar del copiloto. Ella se fue atrás. Ya que nos acomodamos, le pregunté dónde quería que la llevara. Ella quería saber a dónde iba yo y por dónde me iba a ir, porque afirmó que no se sabía la dirección, pero que sí sabía cómo llegar. Yo le expliqué la ruta que iba a tomar. Ella sonrió de forma breve y me comentó que ya estando cerca me avisaba. Yo intenté hacerle plática. Quería saber cómo fue que experimentó el choque de los autos que estaban detrás de mí, porque claramente yo no había visto nada, solo lo que ya les conté. La mujer estaba muy callada. No importaba la pregunta que yo le hiciera, a todas me respondía con una sola palabra. Ahí me empecé a preocupar. Pensé que a lo mejor la mujer se encontraba aturdida y quizá confundida por haberse golpeado fuerte la cabeza. Por eso me estaba respondiendo de esa forma. Me asomé por el retrovisor para ver si se encontraba bien, pero la carretera era oscura
y la luna estaba cubierta por las nubes. Me fue imposible verle el rostro. A los 600 metros, un tráiler pasó en sentido contrario al que iba yo, y con sus luces largas iluminó el interior de mi auto. Entonces aproveché para ver bien a la mujer por el retrovisor, pero en el momento en que lo hice, la mujer ya no estaba. De la impresión y también por el susto, orillé el taxi y me bajé rápido. Abrí las 4 puertas del auto. El interior estaba vacío. Yo no entendía qué rayos estaba pasando. Me quedé parado ahí frente al taxi, confundido. Entonces, a los 70 metros, vi una silueta. Estaba caminando en mi dirección. Cuando las luces del auto que pasó iluminó a la silueta, pude ver al diablo. Y entonces todo pasó tan rápido. Ni siquiera estaba consciente de mis movimientos. Entré al taxi y me largué de ahí. Sé que quizá podrán pensar que mi descripción es muy abstracto, pero les aseguro que lo que vi hasta ahorita no he conseguido plasmarlo en palabras. Era una mujer, pero al mismo tiempo no lo era. Era otra cosa. Podía sentir esa energía oscura incrementándose conforme se estaba acercando. Apenas logré salir de ahí, y no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado un rato más. Quizá no estaría contando esto ahora. Lo cierto es que jamás tuve una experiencia similar. Aquella fue la única ocasión. Y realmente no quisiera que se repitiera otra vez. En verdad me dio miedo aquello que vi en ese lugar. Estoy seguro que no he conseguido superarlo del todo. Aún en las noches oscuras y frías, sueño con aquella silueta, en aquella calle, mirándome fijamente. Y yo, en mis sueños, no me puedo mover. Y cada vez esa silueta está más cerca. Y me despierto sudando frío. Y entonces me vuelvo a sentir como en aquel entonces, lleno de miedo y como si alguien me estuviera siguiendo. ¿Qué te ha parecido la historia? Ponlo en los comentarios. Si consideras que conoces a alguien que ha tenido una experiencia similar o tú mismo tienes una vivencia parecida, coméntalo y suscríbete, porque seguiré contando historias reales y aterradoras.